Saludos a todos, seguimos con la restauración del Datsun 240. Como ya os comenté en otro momento, vamos a ir cambiando el formato a vídeo, ¿vale? Todavía tenemos esta parte que es con fotos, estamos trabajando los nuevos vídeos. En esta parte vamos a trabajar la suspensión tanto delantera como trasera y la dirección. Faltan muchas fotos porque 2020 ha sido bastante lioso, pero bueno, ya iremos enseñando más adelante cuando vayamos montando el coche todo. Espero que os guste y vamos al vídeo. Donde primero vamos a trabajar en el subchasis delantero, que una vez quitado fuera del coche le quitamos los soportes de motor, que como veis están para tirarlos, y de todas formas merece la pena cambiarlos. Se lijó, se le dio una capita de imprimación, y bueno, esto pasa pues nos limpia bien la zona. Si os fijáis, mirad cómo se ha quedado la pintura, se ha soltado entera. Así que nada, tengo que volver a lijar ciertas zonas y darle un repaso. Y luego le doy con un poquito de laca para darle más fuerza. Tras terminar con el subchasis, nos pusimos con la cremallera de dirección. Lo primero fue desarmarla, como veis todas las gomas que se ven por ahí, no sé si se ve bien, son para tirarlas. Luego las rótulas también se cambiarán. Y bueno, mira cómo están las gomas, están ya de los años destrozadas. Se pondrán de otro material un poco más resistente. Aquí podéis ver la dirección entera desarmada y ya pintada. Aproveché también para pintar lo de la rueda y dejarlo todo listo para poder montarlo. Ahí pintamos los soportes donde va con el subchasis y una vez ya todo listo lo montaríamos. Si os fijáis, se le han puesto los silemblocs nuevos. Los silemblocs se han puesto de poliuretano, que son mejores, que es verdad que amortiguan menos, pero mejora bastante la suspensión. Y bueno, aquí ya tenéis todo montado, listo para colocar en el coche cuando se haga el trabajo de chapa. Lo siguiente al terminar con la dirección sería trabajar en los discos delanteros y los cubos de rueda. Lo primero se quitó todos los rodamientos y cosas que llevaban los cubos para comprar los rodamientos nuevos, que ya que está desarmado prefería poner los nuevos, y los retenes. Aquí podéis ver cómo estamos midiendo para poder comprar los mismos. Y ya de paso, si a alguien le viene bien, podéis ver la referencia y si no me lo comentáis yo la facilito. Bueno, fijaros cómo estaban los discos, los cubos, estaban hechos un desastre. Así que los metí en la arenadora y más o menos dejemos decentes. Los tenía pensado cambiar, pero bueno, me dijeron que no estaba tan mal, están bien, así que eso cuando pegues dos frenazos seguramente se queden como nuevos. Y bueno, ahí los tenéis. Una vez ya pintados los cubos, se fueron montando y se dejaron sin poner nada por dentro para más adelante montarlo todo. Y bueno, vamos a esperar a la siguiente parte donde veremos cómo lo montamos. Así que como diría cualquier chef de cocina, vamos a reservarlos para luego. Lo dejamos en un bol y lo dejamos listo para luego. A continuación, otra cosa que podría dejar lista eran las pinzas de freno. Como veis, las pastillas no se ven mal, lo que pasa es que lleva mucho tiempo y como la vendedora me había dejado unas nuevas, decidí ponérselas. Bueno, aquí podéis ver las pinzas, una vez desarmadas, que como llevan numeraciones distintas, separé las piezas de una y de otra. Y bueno, ya las metí en la arenadora para dar un repaso. Aquí os dejo un vídeo de cómo se limpiaron y continuamos más adelante.
Tras sacarla de la arenadora, lo siguiente que hicimos fue dar una buena limpieza para poder empezar a lijar y pintar. Pero como lleva muchos orificios pequeños donde pasa el líquido, es importante que se quede muy limpio todo. Aquí os dejo unos pequeños vídeos. Tras limpiarlo todo muy bien, lo siguiente que hicimos fue darle una capa de imprimación a los pistones y a las pinzas. Hay más piezas, pero bueno, no. Ya explicaré luego de qué es. Aquí podéis ver ya los pistones y las pinzas pintadas. Los pistones simplemente le di un poco de negro, de spray, para que no se oxidaran. Y las pinzas, utilicé pintura de esta especial para pinzas. Aquí podéis ver también las pastillas nuevas, que como me lo dio la vendedora, aproveché para ponérselas. Y dejé ya todo listo, todo preparado para cuando lo montamos ya en el coche, que todavía queda un rato. Para terminar la suspensión delantera, que ya hemos hecho su chasis, la dirección, las pinzas, discos, cubos, bueno. Ahora vamos a desmontar el amortiguador y los muelles. Lo primero, quitar la chapa que cubre los discos de freno de protección. Y bueno, aquí ya tenéis las copelas una vez quitadas. Si os fijáis, no entiendo por qué los muelles están torcidos. No sé si me dijeron que no pasaba nada, pero bueno, yo al final los compré nuevos. Tras quitar el muelle, quité el amortiguador y bueno, estaba hecho polvo. Aquí tenéis donde va la rótula de la suspensión. Y nada, estaba todo, se la goma fundía, todo destrozado. Aquí tenemos los brazos de la suspensión, creo que se llaman así. Y un tirante, creo que es. Y nada, lo metí en ácido, ¿vale? Para limpiarlo. Y bueno, después de quitar lo más gordo, lo llevé a la máquina de piezas para dar un repaso. Os dejo el vídeo. Aquí podéis ver cómo se limpió realmente casi todas las partes del vídeo. Tanto los discos, como las pinzas, etcétera. Venga, os dejo el vídeo. Tras limpiar las piezas, se metieron en la máquina de arenado y se dio un repaso a todo. Y ya lo siguiente, la pintura. Aunque no quería pintarlo con spray, como no podía en ese momento pintarlo de otra forma, el resultado es más o menos bueno. No cubre tanto, pero bueno. Y lo siguiente ya fue pintarlo en negro
Y para dar un poco más de fuerza aproveché también y lo laqué. También se pintaron los brazos, las copelas, bueno, todas las partes de la suspensión. Y lo mismo, siempre después un poco de laca, porque creo que le dará más dureza, ya que en el 86 lo utilicé y veía un poco más, la pintura un poco más endeble. Nada, una vez ya todo pintado, lo siguiente sería empezar con el montaje. Se compró la rótula de la suspensión, como podéis ver, bueno, rodamientos, etcétera, todo. Y aquí ya, junto con las piezas que le hemos hecho antes, está ya todo listo para empezar a montar. Lo primero, montar la rótula de la suspensión, junto con los Silent Block, y ya se dejó todo listo a la espera de los amortiguadores que todavía no los tenía. Aquí podemos ver los dos lados ya terminados. En el próximo vídeo ya empezaremos directamente con los vídeos, quedando algunas fotos todavía de la suspensión trasera que fui desarmando, pero no he podido terminarla, así que espero empezar con fotos, terminar ese vídeo con vídeo y ya pasar directamente a vídeo, a ver cómo nos va. Un saludo, gracias por ver el vídeo y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Gracias.